Bendiciones, le habla el pastor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Y esto es un tiempo que hemos sacado especial para poder tener con nosotros al profesor Eddie Marrero, donde está tocando ya segunda parte con relación a los temas de la escatología. Pero queremos pasar rápidamente para poder escuchar esta segunda parte, ¿verdad? Y poder tener este tiempo de educación. Pastor. Amén. Dios me los bendiga a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes, esperando que todos estén bien, que todos se cuiden, que todos sigamos las normas y que cuando esto pase nos vamos a ver ya de manera personal. Siempre sería el approach, pero qué bueno que estamos hoy aquí y como siempre me gustaría hacer una oración rapidito para que Dios nos dé a todos sabiduría en estos temas tan interesantes y teológicamente un poco difíciles. Padre Santo, Padre bueno, el Dios de bondad, de misericordia, gracias una vez más por estos hermanos, Señor. Gracias porque aún en esta situación difícil donde estamos separados, la tecnología ha venido, Señor, a ser ese puente que nos conecta. Hoy, en esta noche, esa es, Señor, la realidad. Hoy estamos conectados a la distancia, pero qué bueno que estamos conectados contigo. Así que tú has sacado este tiempo especial para que nosotros podamos compartir, podamos aprender un poquito más de la palabra, podamos profundizar un poquito más sobre ella. Pero siempre recordando que toda verdad y toda sabiduría proviene de ti. Te pedimos que tú nos des sabiduría en estos temas, que podamos, Señor, traer discusión amena, siempre con el respeto, Señor, que todos nos merecemos, entendiendo que estos son diferentes tipos de posturas y que cada uno de nosotros tiene también, Señor, la suya. Pero qué bueno que podemos discutirlo en este tiempo donde para muchos es una gran tribulación, para otras son los tiempos cercanos. Qué bueno que podemos hablar sobre esto en esta noche. Así que gracias una vez más por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la semana pasada hablamos un poquito sobre aquello que mencionamos, que era ese estado intermedio. Nos quedamos ahí en el estado intermedio. Pero antes de eso discutimos también las escuelas de interpretación que se van a dar a lo largo de toda esta teología de escatología. Y hablamos sobre ese estado intermedio, que es lo que ocurre una vez nosotros morimos. Pero hoy ya vamos a entrar un poquito más profundo, aguas más profundas. Y es bueno porque ya tenemos el agua quizá hasta la rodilla. Hoy nos vamos a sumergir hasta la cintura. Y siempre les digo a todos ustedes y a mis estudiantes que estos son temas profundos, temas teológicamente un poquito más allá. Cada uno puede tener su opinión, no está mal. Para eso estamos aquí. Pero sí, vamos a tocar varios enfoques. Y en esos enfoques, como me gusta a mí decir, yo sirvo la mesa y usted escoge el platillo que usted desea al final del día. Y no es que usted esté mal, sino que cada uno de nosotros tiene unos contextos a los cuales siempre está apegado. Dicho eso, hoy vamos a hablar un poquito sobre el arrebatamiento, la parusía, como se le llama el término correcto, que es el rapto de la iglesia, y el milenio. Hay que hacer una salvedad temprano, y es que para muchos de nosotros el arrebatamiento y la parusía es una misma cosa. Hoy vamos a verlo diferente y unido, y el milenio, para que todos tengamos esa perspectiva completa. Todo tiene un origen, así que esto no viene caído del cielo, esto viene con un origen, y ese origen del concepto de arrebatamiento es la enseñanza que la iglesia encontró en esa primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 50 al 52, entre otros pasajes que también se los enseño ahorita, pero es importante porque estos son los dos medulares. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 4? Solamente cogí esos dos versículos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Ves? Concepto de arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios dice, he aquí os digo un misterio. Me gusta esa palabra, misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esos son los dos textos a grandes escalas que están recogiendo esto del arrebatamiento. ¿Ok? Aquí les traigo otros textos que básicamente trabajan también con lo mismo, y lo que estoy ahora es dividiendo el pensamiento de que qué es arrebatamiento y luego qué es la parucía, y después los unimos, como hay escuelas que lo ven que eso es un solo evento en particular, pero quiero dividírselo para que usted lo tenga. Ese término arrebatamiento usted lo encuentra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y uno sería harpazo, que es arrebatar, tomar a la fuerza; ayazo, que es cambiar o transformar, que es el de Corintios; parámbaro, que es tomar a recibir a uno mismo; rumai, que es atraer a uno, rescatar, librar, que es lo que nosotros creemos que es librarnos de esa gran tribulación; apocalipsis, destapadura, desnudamiento, revelación; y parousia, que es un estar presente, presencia, una venida, una llegada. Así que usted está viendo cómo este arrebatamiento se va mezclando, y podemos entender cuando la gente piensa que arrebatamiento es parousia en ese sentido. Ahora, vamos entonces a irlos definiendo, vamos a ir viendo la diferencia. Diferencia entre lo que es el arrebatamiento o el rapto y la parousia, que es la segunda venida. El arrebatamiento está caracterizado en la Biblia como una venida de traslación en la que Cristo viene por su iglesia fiel. La segunda venida o parousia es el regreso de Cristo con sus santos descendiendo del cielo para establecer su reino milenial o mesiánico. Y ese es el punto más importante en todo esto. Los que creen en el rapto, los que creen en la parousia, o los que creen que eso es una cosa la cosa, lo van a ver desde el punto de vista del milenio, y eso lo vamos a ver ahorita. El milenio es lo importante aquí. El texto que se usa para afirmar lo que es la parousia es Zacarías 14:4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de occidente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En ese contexto que está hablando Zacarías es la llegada, es la venida de ese Mesías prometido. Los que creen en el arrebatamiento piensan que aunque Cristo está en las nubes, no llega a la tierra. En la parousia sí, porque lo que viene es a poner su reino de 1000 años, el milenio. Ahora bien, con eso en mente, vamos a volver a lo que hablamos la semana pasada. Hay 5 puntos principales de vista dentro de esto. Dentro del premilenianismo, Jesucristo viene antes del milenio. ¿Ok? Y eso nos va a dar una buena idea de dónde está el arrebatamiento, dónde está la parousia, o son ambos la misma cosa. Entre esos 5 puntos principales vamos a tener lo que se llama el pretribucionalismo. Todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento que tendrá lugar antes de la gran tribulación. Esta opinión es aceptada por casi todos los grupos carismáticos o pentecostales, antes de la gran tribulación. El arrebatamiento parcial, ese arrebatamiento tiene lugar antes de la gran tribulación, pero que solo serán tomados los cristianos espirituales, mientras que los otros cristianos pasarán a través de la tribulación. Ese es el arrebatamiento parcial, o lo que se llama el rapto oculto. Hay unos que son mid-tribucionalistas. El arrebatamiento ocurre luego de los primeros 3 años y medio. ¿Te acuerdas? 3 años y medio buenos, luego vienen los malos. O sea que en ese mismo momento del medio es que viene el arrebatamiento, antes de que acontezcan los grandes juicios de Dios sobre la tierra. Y estamos hablando del arrebatamiento, no de la parousia, ¿ok? El arrebatamiento. Ahorita hablamos de la parousia. El arrebatamiento preira. Todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento aproximadamente
tras el transcurso de 3/4 partes de la tribulación. ¿Qué significa esto? Llegamos a un punto donde vemos algo de tribulación, pero no la vemos completa. Y ahí es el arrebatamiento. O los post-tribulacionalistas o post-tribulacionalismo. La segunda venida de Cristo coincide con el arrebatamiento. ¡Pam! Es una sola cosa. Pero luego de la gran tribulación, plantea que la iglesia pasa por la gran tribulación, pero que los creyentes son preservados durante la misma. Los cristianos serán arrebatados al final de la gran tribulación. Esa posición es adoptada por muchos grupos protestantes históricos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que si la iglesia antigua, Juan, pasó por la tribulación, que fue allá al Elepasmo, los primeros cristianos pasaron por toda esta tribulación de que Nerón los quemó vivos, que pues no puede ser diferente para nosotros. Y entonces ellos dicen que la iglesia pasa por esa tribulación y llega hasta el final. Ahora bien, vamos a ver ahora las interpretaciones dentro ahora de lo que es el rapto. Vimos lo que es el arrebatamiento, el rapto. Ahora es la segunda venida, la parusía. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen las escuelas? Pues tenemos otras escuelas. Y la primera escuela que tenemos es la escuela premileniarismo, antes del milenio. Se refiere al hecho de que el rapto o la parusía, la parusía o la segunda venida de Cristo llega antes del milenio y Cristo viene a instituir su reino terrenal en Jerusalén. Llegó la gran tribulación, llega entonces la parusía y entonces marca el milenio, en otras palabras, marca el milenio. La postmilenianismo plantea que el mundo será alcanzado para Cristo por la predicación del evangelio y habrá un periodo en el que el mundo experimentará gozo y paz debido a la obediencia de Dios. La iglesia finalmente ganará el mundo para Cristo e introducirá de esta manera, el milenio. En ese tiempo, Cristo regresará a la tierra al final del milenio. Es post-milenio, no es pre, es después del milenio. Ellos entienden que ahí es que viene entonces Cristo con su venida. Los amileniaristas o los milenaristas o el milenarismo, el milenio es simbólico. Eso no va a ocurrir y se refiere al tiempo entre la primera y segunda venida, no un periodo literal de 1000 años. Pues ellos decían, es que no hay forma de tú medir 1000 años. ¿Ves? Es desde la primera hasta la segunda. Todo eso que está ahí es el milenio. O sea, nosotros, para ellos, vivimos en ese tiempo de ese milenio simbólico. Durante este tiempo, Cristo reinará simbólicamente en los corazones. ¿Ok? Algunos amilenalistas no creen que Cristo tendrá un reino terrenal, ni siquiera simbólicamente, pues para ellos el milenio se refiere al reinado celestial de Cristo en la eternidad. El amilenalista interpreta los eventos escatológicos alegóricamente. Su exponente más famoso lo fue Agustín, obispo de Hipona. Tengo por ahí un micrófono encendido. Benjamín, sí. ¿va a hablar algo? No, señor. Ok. Seguimos. Entonces tenemos estas diferentes escuelas. Escuelas del arrebatamiento, escuelas de la parusía, que ¿dónde viene cada una de ellas? Lo vamos a ver ahorita, es en el milenio. El milenio, donde tú coloques, ¿dónde comienza el milenio? Pues vas a colocar dónde está el arrebatamiento o dónde está la parusía. Por eso las escuelas, usted va a ver que si usted las puede entender bien, que se cuenta, pero yo tengo algo de eso. Yo tengo algo de eso, porque cada escuela va a tomar y va a decir algo para hacerlo cónsono con lo que ellos creen. Y si alguien postuló algo, el otro va a coger de eso y va a postular otra cosa, y ese otro, y así seguimos por ahí para abajo. Son escuelas. Ahora bien, si ya hablamos sobre el arrebatamiento, si ya hablamos sobre la parusía, y yo en esta noche se los he dividido para que usted tenga ese conocimiento, ahora dentro de lo que es el milenio lo vamos a unir o lo separamos, depende de la escuela. Y aquí la vamos a ver bien. Lo mejor que pude hacer fue hacerle estos dibujitos para que usted más o menos entienda y lo vayamos viendo
y eso pues nos dé una idea mejor. ¿Qué es el milenio o qué es el milenialismo? Esa es la pregunta. El milenio es la creencia de un periodo de paz y justicia en toda la tierra, asociado con la parucía de Cristo. El milenio es el periodo de 1000 años de reino de Dios sobre la tierra, que desde el punto de vista pentecostal, ¿verdad? Porque son los pentecostales que en esto le han dado duro, sigue a la segunda venida de Cristo y precede el estado final. Por eso le dije que después del milenio lo que vendría es el juicio del trono blanco y la eternidad. En ese periodo, el Señor Jesucristo establecerá un reino de justicia y paz y regirá junto con los santos con una vara de hierro. El texto que siempre usamos ahí es el de Isaías, donde el león estará con el ciervo, el cachorro, qué sé yo, así, ¿no? Y no habrá nada. ¿Ok? Así que a grandes rasgos, usted tiene la segunda venida, usted tiene el milenio en el medio, baja a la Nueva Jerusalén y la eternidad. O sea, eso es a grandes rasgos. Ahora, ahí no está el rapto. ¿Por qué? Porque ahora las escuelas le van a decir a usted y a mí si el rapto es diferente o la segunda venida es diferente o ambos son la misma cosa, de acuerdo a donde yo ponga el milenio. Ok, el texto que más o menos utilizamos siempre, o se utiliza siempre, es Apocalipsis 20 porque va a hablar del milenio, del 1 al 10. Después abajo tiene otras cosas más, pero del 1 al 10 son los textos. A grandes rasgos nos dice que en ese milenio Satanás y sus huestes son atados y echados al abismo, que no es el Gehenna, no me confundan eso, es el abismo, lo que una fosa. Cristo establece su reino en la tierra por 1000 años. Los creyentes y las creyentes de la iglesia del Señor serán reyes y sacerdotes, reinarán con Cristo 1000 años, y se incluyen los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ahí le pongo la cita bíblica, y los mártires de la gran tribulación, Apocalipsis 20, 4 al 6. ¿Quiénes son esos que han salido? Esos son los que han salido de la gran tribulación. En ese milenio ocurre estas cosas a grandes rasgos. Ocurren otras cosas, pero esto es lo más grande que uno tiene que entender. Son 1000 años. Después de esos 1000 años, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Se dan los siguientes juicios. Usted lo tiene ahí, Israel, las naciones. Al final, Satán es soltado nuevamente y engaña a la multitud, ¿verdad? Luego se da la guerra escatológica de Gog y Magog, Ezequiel 28:39. Desciende fuego del cielo y los consume, y Satanás es echado entonces al Gehenna. Luego viene entonces cielo nuevo, tierra nueva y la eternidad. A grandes rasgos usted tiene eso ahí, en Apocalipsis. ¿Ok? Importante para nosotros. Ese es el milenio. Eso es el milenio. Ahora bien, nuevamente, usted me perdona, pero hay que ir a la escuela. No hay más nada. Esto es academia pura aquí. Tenemos el amilenarismo, el postmilenarismo y el premilenarismo. Y de acuerdo a cada una de ellas, vamos a interpretar el arrebatamiento o la parucía. ¿Ok? Nuevamente, las tenemos aquí, las interpretaciones, y ese amilenarismo fue el que hablamos ahorita, que es simbólico, papá. Ahora, ya eso usted lo tiene. Vamos al postmilenarismo. Plantea que el mundo será alcanzado para Cristo por la predicación del evangelio y habrá un periodo en que el mundo experimentará gozo, paz debido a la obediencia a Dios. La iglesia finalmente ganará el mundo para Cristo, introducirá de esta manera el milenio. En ese tiempo es que Cristo regresa y forma su reino milenial. El pre se refiere al hecho de que la parucía o segunda venida de Cristo antes de ese tiempo de milenio, a instruir su reino terrenal en Jerusalén. El premilenarista interpreta los eventos escatológicos literalmente. Básicamente, todos los que son carismáticos y pentecostales interpretan el texto literalmente. Por eso el arrebatamiento es una cosa, la parucía es otra y el milenio es otra para ellos. Ahora bien, vamos entonces a la posición amilenarista. Otra vez se la pongo ahí. ¿Qué dice? Nos está diciendo, niega que hay un milenio literal. La segunda venida de Cristo y el juicio final vienen más o menos en el mismo tiempo, para iniciar
el estado final. Esta posición se divide en dos. ¿Qué yo le tengo aquí? Resurrección de Cristo. ¡Pam! Regreso de Cristo y juicio. Antiguo pacto. Llegó Jesucristo. Esta época que estamos nosotros ahora, ese para ellos es el milenio. Cristo regresó, está el juicio, vamos a la eternidad. A resumidas cuentas, a grandes rasgos, para ellos este es el milenio. Si usted se fija, no hay un rastro de la iglesia aquí. Lo que hay es un regreso de Cristo y el juicio para todo el mundo. O sea, ese regreso y ese arrebatamiento es la misma cosa para ellos. Hay dos posiciones y se las mencioné. La primera es la de San Agustín, que es interesante porque si usted se fija, la segunda venida y el rapto lo dan como un mismo evento. Ahora. Interesante, Israel y la iglesia es un solo pueblo de Dios. Los que piensan en el arrebatamiento dicen que hay una vía primero con la iglesia, que fue la que aceptó por fe. Esa iglesia va al cielo y eventualmente después de la tribulación, entonces Israel vuelve y la iglesia son un solo pueblo. Aquí ellos no, es un solo pueblo. Por eso el rapto no se da. Se da la parucía. Tranquila, Wanda, que aquí estamos bien. La iglesia es el reino sobre la tierra. Por eso usted tiene aquí que Cristo reina sobre la iglesia. Cristo está reinando en la iglesia. ¿Ok? Entonces usted tiene esa línea que baja de la eternidad. Una vez viene ese mismo evento de la segunda venida y el rapto, lo que marca es la eternidad. Resurrección general, juicio general, ¿sabes? Los muertos resucitan primero, los juicios para vida y para muerte, ahí usted los tiene para ir para abajo. Esa es esta primera posición. Pero hay una posición similar a esta, que es esta que está aquí. Lo único que cambia aquí es que para ellos el reino de Dios es en el cielo, no es en la tierra. La promesa del reino se cumple ahora en el cielo. Ese evento a segunda venida de rapto, eso ocurre en el cielo. Ahí es que está Cristo reinando. Una vez Cristo llega, se da entonces la eternidad nuevamente. ¿Cuál es la única diferencia? Que acá lo ponen reinando sobre la tierra y acá lo ponen reinando sobre el cielo. Pero, interesante aquí es que el mismo evento, para ellos es lo mismo, la segunda venida que el rapto. Es lo mismo. Síntesis. Desde la ascensión de Jesús en gloria hasta la segunda venida, reina en el cielo a la diestra del Padre, o reina sobre su iglesia, lo que estamos diciendo. La segunda venida de Jesucristo, o el rapto, ocurre después del milenio, que representa el periodo de tiempo entre su primera y segunda venida. La primera y segunda resurrección ocurren al mismo tiempo de la venida de Jesucristo. Las resurrecciones de Apocalipsis 20 se interpretan que la primera es el creyente que ha recibido a Cristo, es alegórica, y la segunda, la del cuerpo tras el milenio, que es el tiempo actual hasta su venida. Eso es interesante. Israel y iglesia son un solo pueblo. Iglesias que más o menos están en esa, la ortodoxa católica, la luterana, la calvinista, muchas reformadas, presbiterianas, bautistas y cristianos que interpretan todo esto simbólicamente. Todo el que interprete estos eventos simbólicamente va a caer ahí. Vuelvo y repito, importante para nosotros que la segunda venida y el rapto es lo mismo para ellos. Y es lo que va a marcar entonces la eternidad. No hay milenio. El milenio está ahora. Desde que Cristo vino hasta que Cristo venga otra vez. La segunda posición es la postmilenarista, después del milenio. Sostiene que el regreso de Cristo será después del milenio, en el cual se espera durante y al final de la edad del Evangelio, desde que Cristo resucitó hasta que vuelva. Esta posición también se divide en dos. ¿Qué les tengo aquí? Básicamente es parecido al antiguo pacto, resurrección de Cristo, la edad del Evangelio, no hay un milenio literal. Este es el momento, el regreso y el juicio y la eternidad. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que hay dos divisiones. La primera enseña que el milenio vendrá antes de la venida de Cristo. El milenio viene antes. O sea, si usted se fija, en el medio
El medio dice que no hay milenio, porque para ellos ya estamos en el milenio. Pues entonces viene antes. Pero no antes de que el reino esté preparado. La iglesia está llevando ese mensaje. Gracias a los humanos, esfuerzos humanos, para recibir a Cristo. Por eso dice ahí, este es el momento. Porque no hay un milenio literal. Diga, no, este es el momento. Cristo resucitó, fue al cielo. Entró a la iglesia. Cristo viene sobre la iglesia. Cristo viene, se cumplió. Ya eso era el milenio. Pero el milenio no necesariamente tiene que ser 1000 años. Porque si Cristo vino, se fue en el año 30 y estamos en el 2020, pues llaman más de 1000 años. Pero eso es un evento que se da de mucho tiempo. Y para ellos es el milenio, mucho tiempo. Esa es la primera posición. La segunda posición, Israel y Iglesia equivalen a un solo pueblo de Dios. La tribulación es prolongada, dura 7 años. El milenio es el periodo de 1000 años en que Cristo reina a través del ministerio de la iglesia, reino de Dios. Para ello, la única diferencia aquí nuevamente, aquí no es literal, aquí es literal. Hay 1000 años. 1000 años de que se fue hasta que él regrese. Pero es que contra más 1000 años. Bueno, pero ¿qué son 1000 años? Entonces, habría que ir a los otros textos para ver cómo dividen la semana, cómo dividen los años, se sumaron a cabo de 1000 años. Hay gente que se ha puesto a decir que eso será en tantos años más. Pero sí para ellos se cumplen 1000 años literales. No como tú y yo lo vemos de días como ahora, sino en el tiempo. Ellos sacan las semanas de Daniel, la circular de Yadá, 70 semanas, y van a cuadrar 1000 años. Van a cuadrar 1000 años. Y es la única diferencia. Acá no hay tiempo literal. Puede ser 3000, 4000 años. Llegó, ese fue el tiempo, 1000 años. Acá no. Acá se va a ajustar que son 1000 años. Y eso es lo importante aquí, porque cada escuela le va a dar un sentido. Ahora, es importante, usted está viendo que no hay arrebatamiento. Lo que hay es Cristo llega, lo que hay es parusía, ese es el nombre, parusía, junto con el arrebatamiento, ¿a qué? A entonces establecer la eternidad. Síntesis. Él está vigente aquí ahora desde la primera venida hasta la segunda, Cristo. La iglesia reina ahora, es el reino de Dios en la tierra que mediante la gran comisión convertirá a la mayor parte del mundo. La primera y segunda resurrección ocurren con la segunda venida, o rapto para el juicio final. ¿No ves? Iglesia Israel se considera que la iglesia sustituye a Israel, pero se mantiene lo expuesto en la Biblia sobre la conversión de los judíos al final del tiempo, como así está sucediendo entre los mesiánicos. Usted está viendo esto, que ahí ellos entienden que se está dando esto, porque usted tiene ahora judíos mesiánicos que creen en Jesucristo. Iglesias que defienden esta interpretación, iglesia metodista y presbiterianas, entre otras. ¿Ok? Ellos están entendiendo, mira, no va a haber un rapto como tal, lo que hay es la parusía de rapto, es la misma cosa. Ahí van a resucitar los muertos en Cristo, van a resucitar todo el mundo para un juicio. ¿Ok? ¿Cuál es el texto? Se buscará tu nombre en el libro de la vida y si no eres hallado, apartado de mí que no conozco hacedores de maldad. Señor, pero en tu nombre echan fuera demonios. Sí, pero ¿dónde está? No estás en el libro. Y ellos cogen ese texto de ahí. Porque sería imposible entender entonces cómo los judíos se están entrando a la era mesiánica creyendo en Jesús y Mesías. Pues entonces no puede ser que ellos tengan un plan para la iglesia solamente y esta gente, ¿dónde tú los dejas? Pues no, pues como no los dejas, pues no. Es una sola iglesia que va a llegar hasta allá, hasta después del milenio. La posición pre plantea que el milenio es un periodo iniciado por la parusía. Y ahora sí. El milenio se establece por la parusía. Y aquí te lo tiene. Segunda, si usted se fija acá, era resurrección de Cristo. El regreso, que es la parusía, se daba allá, después. Ahora aquí se da antes. En el que Cristo establece un reino de justicia en la tierra. Los programas de la iglesia a Israel están separados. La gran tribulación y el milenio son periodos de 7 y 1000 años respectivamente. Y esta posición tiene 4 divisiones también. Esto es complicado, 4 divisiones. A grandes rasgos, donde tú sitúes aquí el milenio, te va a decir la segunda venida,
cielos nuevos, tierras nuevas y la eternidad. Para ello, la segunda venida de Cristo va a iniciar el milenio, los 1000 años. Esos 1000 años, después de esos 1000 años, va a venir el juicio, cielos nuevos, tierra nueva y la eternidad. Eso es importante para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? El problema aquí es que esa segunda venida se va a dar, o es lo mismo que la parucía y el rapto, o son cosas diferentes. Ahora es que entramos a esas escuelas. ¿Cómo lo ven las diferentes escuelas? Premilenio. ¿Ok? Tenemos varias posiciones ahí. La primera, post-tribucionalista, premileniarista. Esto se complica. El rapto de los creyentes será después de la gran tribulación. El rapto y la segunda venida son el mismo acontecimiento. Fíjese, esto es interesante porque está diciéndonos, aquí lo importante es el milenio, no es el rapto ni es la segunda venida en ese sentido. Lo que va a marcar el milenio es la segunda venida de Cristo. Antes de esa segunda venida yo voy a tener la gran tribulación. O sea, el rapto no se va a dar hasta después de la gran tribulación. Pero el rapto es lo mismo que la parucía. Y lo que va a marcar eso es que entonces comienza el milenio. Después del milenio viene cielo nuevo, tierras nuevas y después la eternidad. Para ello, lo importante es que la parucía y el rapto son la misma cosa, que ocurren después de la gran tribulación y que dan inicio al milenio. Esa es la primera posición. Post-tribulación. Pero es pre porque es antes del milenio. El rapto es antes del milenio, pero es después de la tribulación. La segunda posición, mesotribulacionista premileniarista. Entonces esto se sigue complicando. La iglesia será raptada tras 42 meses de la gran tribulación, de esos 7 años. 42 meses, fíjese, es en el medio. Para ello, el rapto y la segunda venida son dos cosas diferentes. Llegó la época de la gran tribulación. Pero la gran tribulación es otro misterio, porque es gran tribulación, pero los primeros 3 años y medio son buenos. Y los otros 3 años y medio no son buenos. Lo que dicen ellos es que cuando comience entonces ese hombre a decir que pida oración, ahí viene el rapto de la iglesia. Es llevar al cielo. La humanidad pasa por entonces los otros 3 años y medio. Y luego de esos 3 años y medio viene la segunda venida de Dios, porque el rapto para ellos no es la venida, porque Cristo está en las nubes. Para ellos la segunda venida, Cristo tiene que descender a la tierra e implantar su reino. Pero nuevamente, lo que está indicando la segunda venida es el milenio, que comienza el milenio. La iglesia reina con Cristo en 1000 años. Tenemos, a resumidas cuentas, 7 años. A los 3 años y medio llegó el arrebatamiento. Al término de esos 3 años y medio más, que son 7 años, después de la gran tribulación, entonces viene la segunda venida, la parucía. Y la parucía viene Cristo con todos los santos, con todas las huestes celestiales, a formar su reino milenial, los 1000 años. Aquí teníamos que era una sola cosa, aquí son dos cosas. Tercera posición, el rapto parcial, que fue la semana pasada hablamos un poquito sobre eso. Solo algunos creyentes serán raptados antes de la gran tribulación. Los que no estén preparados deberán pasar por el martirio para probar su fe. Hay un rapto parcial que se va a dar antes de los 3 años medio buenos y los 3 años y medio malos. Se va a dar ese rapto parcial. Luego de la gran tribulación viene la parucía. Establecen los 1000 años, cielo nuevo, tierra nueva y la eternidad. Con esta escuela, esta escuela, siempre hay un debate y seguirá el debate. ¿Cómo es posible que haya un rapto parcial? ¿Cómo es posible que unos se queden, que otros se queden? No, porque si la iglesia antigua pasó por ahí, entonces las personas que creen en esto
van a utilizar el texto de las vírgenes prudentes y las insensatas. Las vírgenes prudentes tuvieron y se fueron para la boda. Las insensatas se quedaron. O sea, todas estas teorías tienen los textos, están en la Biblia para yo interpretar de cómo se va a dar. Por eso es que son interpretaciones. Y para ello, ese rapto se da porque yo mantuve mi aceite, yo mantuve mi vida. Unos quizás pudieron hacerlo, pero no lo hicieron completamente. Y ese rapto se dio parcial, unos se quedaron y tienen que pasar. ¿Qué pasa en ese problema? Que tocan la puerta y no pueden entrar. Entonces llega la gran tribulación, luego viene entonces la parucía, que son entonces sí que llegó a poner su reino, ¿verdad? ¿Y por qué es interesante? Porque entonces le van a preguntar, ¿y esa gente que viene con vestidura blanca, dónde salieron? Salieron de la gran tribulación, creyeron por fe y estuvieron ahí. Así que cada escuela tiene sus puntos fuertes. La cuarta posición es la tribulacionista premileniarista. La iglesia será raptada antes de la gran tribulación. El rapto y la venida del Señor son actos separados. Y usted me preguntará, ¿pero qué pasa? Si son parecidas. El problema es que cuando hablamos de un rapto parcial, la semana pasada dijimos, pero ¿se van todos? ¿No se van todos? Bueno, el texto me dice que se van a quedar unas vírgenes insensatas, pero acá me dice que no. Acá me dice que es la iglesia completa. Entonces, aquí el problema está el término iglesia. ¿Qué es el término iglesia? Entonces, aquí toda la iglesia se va. No se queda nadie. No se queda nadie. Se fueron todos. La gran tribulación, la segunda venida, el milenio, cielo nuevo, tierra nueva y eternidad. Acá se quedan unos cuantos. Acá se van todos. Y el término aquí, fíjese, a solo algunos creyentes. ¿Ves? Acá es la iglesia. ¿Cómo yo interprete que son creyentes, que es iglesia? Así que dentro de todas estas cosas que usted tiene ahí, hay pre-tribulacionalistas, premilenaristas, meso, post, o sea, hay diferentes escuelas y por eso es que esto es tan complicado y hay que cogerlo poquito a poco para que usted vaya viéndolo. Y una síntesis de todas estas escuelas, punto donde pueden converger, es que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos separados para esta escuela premilenarista. La gran tribulación es literal, son 7 años y tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo y del milenio. El milenio es literal, son 1000 años. La primera y la segunda resurrección, la primera ocurre durante el rapto. Solo los muertos en Cristo resucitan primero. Y la segunda, al final del programa escatológico, que es el juicio del trono blanco. Israel y la iglesia, se considera que la iglesia e Israel no son la misma cosa y tienen programas escatológicos diferentes, aunque un destino común. La iglesia creyó por bienaventurados los que no creyeron. La iglesia íbamos y todos íbamos en la misma línea hasta que el pueblo de Israel a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Se abrió la línea en dos. Entonces hay dos programas escatológicos, pero al final hay un fin común, que es reinar tanto con Cristo y en la eternidad. Tanto con Cristo en el milenio como en la eternidad. Y iglesias que defienden esta interpretación, nuevamente, van a ser siempre las iglesias pentecostales. Iglesias de Dios Mission Board, Asambleístas Cristianas, Defensores de la Fe y los Pentecostales GMI, entre otras. Porque a los pentecostales les gusta esto de que no me voy antes, ¿verdad? Me voy antes. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces la biografía, donde saqué todo eso y un poquito más. Dicho eso, podemos ahora entrar entonces en preguntas y aportar un poquito más para que entonces todos tengamos el tiempo de discutirlo, de verlo
de aclarar dudas o quedarnos con más dudas. Vamos, le voy a dar aquí para entonces vernos y ahí comenzar. Piña, estamos ready. Bueno, bendiciones, estamos aquí listos, ready. No sé, los muchachos tenían algunas preguntas para poder contestar. ¿Quién va a comenzar con la pregunta? Elman, levantó la mano, Elman. Sí, muy buenas noches, Dios les bendiga. Bendiga. Nada, ¿verdad? Yo quería pues abundar un poquito porque he estado haciendo unos estudios a nivel personal, ¿verdad? Sobre este tema escatológico. Y pues había leído anteriormente, ¿verdad? Sobre las distintas posturas, ¿verdad? La milenialista, la premilenialista y todo eso. En el punto premilenialismo, ¿verdad? Vemos que se divide en los distintos 4 puntos, que es la post, la tribulacionista, la parcial y pretribulacionista. Entiendo yo, ¿verdad? Que esta sería, ¿verdad? Mi pensar, ¿verdad? Vendría siendo la que más justicia le hace, cuestión de lo que es el reino davídico, ¿verdad? Que se le prometió al pueblo de Israel. No sé si allí, ¿verdad? Me equivoco, ¿no? Vemos la profecía en Isaías 65, 17 al 20, pues que allí se ve que se le dice al pueblo que tendrán un reino eterno, de un milenio, y es la posición, ¿verdad? Que yo veo que pues la que más justicia se le hace al pueblo de Israel, en cuestión de esa área de que Jesucristo reinará. Claro. No, eso es lo que yo quería, ¿verdad? Traer un poquito más de claridad y quería... Sí. Por eso es que tenemos que los que defienden esta postura, voy para atrás, esta postura, ¿verdad? Te dicen a ti que la iglesia e Israel no son la misma cosa. Hay dos, para ellos hay 2 programas católicos diferentes. Ok, Israel tiene un pacto en el Antiguo Testamento porque no creyó en Cristo. La iglesia creyó en Cristo. Pues entonces ellos parten de que la línea se abrió, aunque al final se cierra la línea. Ahora, como tú bien dices, lo que le hace más sentido a la persona que estudia la Biblia como un todo, no con 2 programas diferentes, es que la promesa davídica se tiene que cumplir. Exacto. Porque Jehová prometió por sí mismo. Entonces, el que la ve como una promesa completa, no con 2 programas escatológicos, pues va a asumir que esa postura post-premilenialismo de la gran tribulación, donde el pueblo que crea en Dios va a sufrir, va a gemir, y entonces tenemos la de Zacarías, que habla que ellos gimen, gritan, lloran, él desciende, y cuando él le muestra las manos y las heridas, el pueblo llora. Entonces le hace más sentido a ellos eso, ¿ves? Ese milenio viene cuando ellos entiendan que ese era el Mesías prometido. Y nosotros lo crucificamos en la cruz. Entonces le hace sentido que no puede haber dos programas escatólicos, tiene que haber uno. Porque yo no soy mejor, yo soy insertado en la vid, yo no soy la vid. Pero vamos a lo mismo, no son escuelas. Pero buen punto, tremendo, perfecto. Así que se ve esto, así es que se ve esto. Y como dije al principio, si usted coge un punto, usted no está erróneo, porque estos son escuelas. Estos son escuelas. ¿Qué más? Eddie. Dímelo. Benjamín. Sí, papá. La gran tribulación mencionaba que tiene un periodo de 7 años. ¿Hay algún indicativo en la Biblia que te pueda dar luz a que estamos entrando, así como cuando entramos en temporada de huracanes o entramos en la temporada del verano? No. Pero es tremenda pregunta y me alegro que la hayas hecho, porque fíjate que aquí estamos hablando, en este slide, estamos hablando
de que tú y yo hoy, tú y yo, podemos estar en esos 42 meses primero, fíjate, aunque tenemos maremotos, tsunami, cosas cayendo del cielo, se están hundiendo las ciudades. ¿Cuál es el evento que va a marcar? Y lo que a ustedes les dije, es muy difícil porque la gente habla de la gran tribulación. Sí, pero la gran tribulación no ocurre hasta 3 años y medio después, no es antes. Y lo único que está marcando aquí, lo vamos a tener en el libro de Tesalonicenses, cuando Pablo dice que se hace presente el inicuo, el que pide adoración como Dios. Ese es el momento donde la Biblia te dice a ti, comenzó, porque todo aquel que no le rinda adoración, te veo Lola, te pico la cabeza. Ahora, ¿cómo yo sé eso? Cuando ocurra. Porque fuera de eso, la historia nos ha enseñado que en las diferentes épocas, milenios, años, contextos, han habido tribulaciones. Pero no tribulaciones, la final, si creemos en esto literalmente, donde esa persona se va a sentar para pedir adoración. El problema es que se tiene que sentar en el templo de Israel para que el pueblo niegue, porque si se sienta en Estados Unidos, el pueblo judío no le va a importar. Eso no es a mí. Ahora, ¿qué hizo? Y esto, qué pena que no tengamos, ¿verdad? ¿Qué hizo que esto marcara? Toda esta escuela que estamos estudiando, usted la encuentra en Daniel, usted la encuentra en Ezequiel, pero también la va a encontrar en un libro que a muchos no nos gusta leer, pero hay que leerlo, que es el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, te dice que Antíoco Epífanes, que es el inicuo para Daniel, y es el inicuo para Pablo, porque tiene esa historia en su mente, se proyectó como una buena persona, como un buen rey, como un buen líder, y cuando entendió que el pueblo estaba a su dominio, exigió adoración al punto que se hizo una imagen de él en el templo, y fue al templo y degolló un cerdo. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Juan? Juan está trayendo la historia porque Roma, Nerón, Dionisio, muchos más, la palabra César era Dios. ¿Y cuál fue la persecución contra los cristianos? Que Roma le decía a la persona, tú tienes que rendirle culto al César. El cristiano sabía que ese no es Dios, no es Jesucristo, pero no le rindo culto. Si no le rindo culto, soy perseguido y los mataban por eso. ¿Qué tenemos en este tiempo? Y yo no quiero que ustedes se me pierdan. Si tú me preguntas a mí, yo te diría, ¿estaremos o no estaremos? Oye, para mí que no, para mí que puedo estar en cierta parte de la tribulación. Ahora, si tú le preguntas a los cristianos de la India, sí estoy, porque los están matando. Si tú le preguntas a los cristianos de Pakistán, sí estoy porque me están matando. ¿Ves? Entonces, ¿cómo los contextos me dicen a mí? Mira, él está, sí, pero espérate. Pero es que hay unos datos que no se han dado, donde esta persona va a lograr una paz, una tranquilidad, la economía mundial se va a estabilizar y la gente va a decir, ese es el Mesías. Eso es lo que estaba esperando. Pero como es un anticristo, ¿qué va a hacer el anticristo? Va a pedir culto, rendir culto. Cuando Cristo le dijo, no, a mí no, ríndele culto a Dios. El mismo que no, a mí no, ríndele culto a Dios. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado, no el mío. Y esa es la posición que nosotros tenemos que entender todavía. Hay cosas que se están dando, hay otras que no se han dado. Y cuando ocurra, cómo ocurra, dónde ocurra, eso no lo sabemos. ¿Ves? Que tenemos ciertas pistas, pero hasta ahí. Bueno, esa pista clave del templo. Imagínate, Claro. ahora mismo hay una mezquita allí. Por eso es que el reloj de nosotros es Israel. En el sentido, no el de ahora, que ese no es Israel de la Biblia, perdónenme, ese no es. Es el Israel que cree que ese rey davídico tiene que llegar y que por ende se tiene que construir el templo. Entonces tenemos unos
unas pistas de que falta el templo. Ahora, ¿ese templo se va a construir después de los 3 años y medio o antes de estos 3 años y medio? Yo no lo sé, pero son pistas que tenemos que una vez ese hombre, el inicuo, el anticristo, usted, como lo que usted quiere decirle, por ahí para abajo, sea que establezca toda la economía. Por eso nosotros tenemos como biblistas, tenemos puntos de referencia. Por eso Pedro decía, cuando tú veas que ocurren estas cosas, erguid vuestras cabezas porque el fin está cerca. Yo te dejé estas pistas, ya tú las tienes. Ahora, la pista mayor es que todavía no se ha levantado esa persona, porque se han levantado quizás algunos tipos de anticristo, pero no han dominado el mundo completamente. No se ha visto esa figura que diga, ok, mira, todo el mundo lo sigue. Hace años atrás, los cristianos tenían miedo porque esta Unión Europea, no, ahí va a salir el anticristo que va a formar, porque va a ser una moneda común, Apocalipsis, si no te dejas sellar, usted vio que hoy en día ya eso no sirve. Se fue Grecia, se fue Inglaterra. Son tipos de anticristo, pero no es el anticristo, porque tiene que ser una figura de renombre que todo el mundo conozca. Ahora, para que se siente en el templo de Jerusalén, la gente decía, tiene que ser judío. No tiene que ser judío, porque Antíoco no fue judío. Antíoco era griego, helenista. Lo que tiene que ser un hombre de poder. Y Antíoco, el que no se sometió, los mató. Esa es la gran tribulación. Hoy yo estoy viviendo quizás visiones cortas. Estoy viendo los efectos que el hombre ha hecho con el planeta. Que pues hay mayores cantidades de terremotos, mayores cantidades de huracanes, las aguas están enfriando, se están calentando, pero no ha llegado ese personaje, que es el que va a despuntar, luego de ahí el templo, y luego de ahí la adoración. Así que tenemos esa pista, la tenemos. Pero dentro de esa pista, tú me preguntas a mí, yo digo, bueno, yo estoy viendo ahora mismo una gran tribulación porque estoy dentro de mi casa, no puedo salir, se afecta la economía, se afecta la salud, se afecta esto. Pues mira, dice ahí que vendrán plagas, vendrán peste, vendrá terremoto, guerra, rumores de guerra. Eso estamos ahora. Pero eso ha pasado en la historia. El problema es que no ha sido culminado ese evento con ese personaje. ¿Estamos? ¿Te contesté? Me parece que me diste más claridad, ¿no? Todavía. Sí. Sí. Pero si tú quieres ver esto bien, hermano, si ustedes quieren leer esto bien, la apocalíptica, tienen que leer Daniel, tienen que leer Ezequiel, tienen que leer Primera Tesalonicenses, que la tengo ahí, Segunda, Apocalipsis y el libro de los Macabeos. Porque el libro de los Macabeos, aunque sea apócrifo, es un libro histórico. Y nos va a decir cuál era la mentalidad del judío en cuanto a ese inicuo que está pidiendo adoración, que está pidiendo que se le haga culto en el templo. ¿Ok? Y ahí te va a entender todo esto. Básicamente bien, ahora sé lo que es la segunda venida, ahora sé lo que es el reino milenial, atándolo a Isaías, ahora sé lo que significa la gran tribulación. Ahora, donde la situemos, todo va a venir a través del milenio. O Cristo viene antes del milenio o después del milenio. Y ya eso es escuela. A mí no me gustaría pasar por la gran tribulación, déjeme decirle. No me gustaría pasar por ahí. Porque uno cree en Dios, pero también yo también amo mi vida. ¿Ves? Entonces los textos que a mí me llenan, es a mí. Y repito, es el de las 10 vírgenes. Es el de Juan, sube acá. Es el de que uno será arrebatado y uno será quitado. Pero eso soy yo. Y si no se da, pues a mí no se dio. Va a tener que pasar por ahí. Última pregunta que tengo. ¿Cuál escuela es la que se basa que nosotros vamos a pasar la gran tribulación y basado en qué versículo? Eso es históricamente. Históricamente. Ellos se basan históricamente. Y es la escuela acá. Que es la post-tribulacionalista. Acá. Aquí. Esta. Ellos se basan más bien en la historia de, ok, tú eres mejor que Pablo, tú eres mejor que Pedro, tú eres mejor que los padres de la iglesia cristiana. No,
ellos pasaron una gran tribulación con Roma. Roma los mató. Roma los persiguió. Roma los quemó vivos. Hacía de ellos focos en las calles, los prendía vivos. Pues entonces, si yo no soy mejor que ellos, yo tengo que entender que quizás también yo pase por una gran tribulación. Que Roma me persiga y me mate a mí. Digo, Roma hablando en el sentido del imperio que domine. Entonces, ellos sitúan que como yo no soy perfecto, como yo no soy mejor que ellos, dice el libro de Hebreos, capítulo, creo que es Hebreos capítulo 13, a ver si lo busco aquí, al final del libro de los Hebreos, es donde ellos se van a atar para decirte que podemos pasar por ahí. Ok. El capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe, ¿verdad que sí? Toda esa gente que está ahí por abajo que pasó y murió. Ahora, ¿cómo termina el libro? Dice, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ellos te dicen a ti, espérate, cógelo easy, porque si esta gente que pasaron más cosas que yo no han sido perfeccionados y pasaron gran tribulación, yo también, porque yo soy mejor que ellos. Entonces, ¿cómo Dios me va a medir a mí? ¿Cómo lo va a medir a ellos? Y ahí es que estamos parados. Pero ellos no creen, y la parte que te quiero decir ahora, ellos no creen en que haya dos programas diferentes. Para ellos uno. ¿Ves? Eso es importante aquí. Para ellos un solo programa. Para los que creen que la iglesia se va en el rapto completa y que entonces el plan sigue para Israel, hay dos programas diferentes. Era uno, a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Entonces allá Jesús dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. Todo esto se va hacia ahí. Si tú tienes un solo programa, va a pasar la gran tribulación. Si tienes dos programas, quizás no. Quizás pase hasta la mitad y te va en la mitad. Pero todo sale de ahí, de los programas escatológicos. Si Israel y iglesia es una sola iglesia o son dos iglesias que se meten en una al final del día. ¿Estamos ahí? Sí, estamos. Por eso digo a ustedes, hay textos para escoger aquí. Como usted se quiera ver, usted coge el texto y usted lo pone. Yo le digo a ustedes los textos que más o menos usted usa para afirmar esa postura. Eddie, ¿cómo estás? Todo bien. Gracias por la Sí. clase. Yo subrayo con algo que es las palabras de Jesús. En las palabras de Jesús no exime a la iglesia de la tribulación. ¿Vale? La iglesia pasa por la tribulación. Es decir, de que entra la tribulación y el rapto vendría inclusive en medio de la tribulación. En las palabras de Jesús. Pero aún él dice, no se sabe la hora. O sea, no hay un yo creo que ese es de los misterios de la eternidad, porque es que solo él lo sabe. Claro, es un misterio. Dice, ni los ángeles. O sea, él no se lo ha dicho a nadie. Ahora, la agenda del diablo es la que va haciendo clicking. Claro. Y creo que a lo que dice Benji, es que la maldad se tiene que aumentar. Por eso él dice, el mismo Jesús, en las palabras de Jesús, el mal se aumentará y el amor de muchos se enfriará. Y aún los escogidos, por eso digo que la iglesia pasa la tribulación, se perderán. Es decir, que la iglesia sufre en cierta manera al anticristo, porque lo verán a él como el Mesías, y el mismo Jesús lo dice. No crean cuando dicen que yo bajé por aquí, o que yo llegué por acá, o que yo hice esto, otro, porque yo no he venido. Lo que me llama la atención de todo esto es que para que esto se cumpla, y es lo que la gente y las teorías que están levantando, es que debe haber un nuevo orden mundial. Claro. Porque debe haber un gobierno global. Claro, es Mesías. Claro, porque es un gobierno mesiánico anticristo.
O sea, el anticristo lo que quiere es un gobierno diciendo yo soy el Mesías. Y engañar a todo el mundo. Y ahí es donde vienen las marcas de la bestia y marcarán. Y el libro de Hebreos, siempre lo rescato, que dice que Dios marcará los suyos en la frente y también. Y los marcará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Es decir, tiene que pasar también otra cosa, que es que los dones se aumentarán en los hombres de Dios. Entonces, esto, o sea, nosotros vamos a comenzar a ser presas en el sentido de que nosotros no vamos a poder ocultar el Espíritu Santo que tenemos dentro. Porque en medio de tanta maldad y pecado a la diestra y siniestra, obviamente nosotros no vamos a poder mezclarnos. No vamos a poder mezclarnos porque dice, sucederá como en los días de Noé, sucederá como en los días de Jonás y como el mismo Sodoma y Gomorra, que son los días de Noé, estaban casándose, dándose en casamiento, fiestas aquí, homosexuales acá, llegaban a las casas, tocaban las puertas, entregame a tu hija que quiero violarla, y eso en esa degradación que va a haber, es donde nosotros tenemos que estar. Ya ahí es cuando Jesús dice, entonces sabrás que cuando el verano, cuando el sol llega y huele a lluvia, tú sabes que viene la lluvia, y cuando dice, prepárate porque ya yo voy a recuperar, porque ya esto lo vamos de aquí. Ahora sí ranto a mi pueblo, y ahora sí marco juicio con lo que viene. La pregunta que hago, y me llama la atención, es geográficamente, hablando de geografía, ¿por qué el templo en el Israel? Si el Israel, ya sabemos que el Israel como nación, quizás no es el mismo Israel del cual está hablando de su pueblo. O sea, lo que yo lo trato de descifrar en medio de todas las cosas que voy analizando con esto, es de qué forma, bueno, primero saber cómo uno puede identificar al anticristo, o sea, cómo identificarlo, de qué nacionalidad será o de qué ascendencia para poder gobernar el mundo. O sea, tiene que haber un colapso económico mundial. Y eso es lo que no ha pasado todavía. Eso sí no ha pasado. O sea, han existido reinos, se han levantado reyes, pero no han estado bajo una sola comandancia. Geográficamente, la pregunta que yo me hago es cómo es posible, porque lo creo de esa manera, porque el anticristo no tiene que ser alguien de ellos. El anticristo tiene que ser inmundo. O sea, no puede ser un judío. ¿Cómo va a llegar a gobernar el templo? O sea, el templo, hablemos en tierra árabe, porque ahora mismo hay una mezquita ahí en el templo. O sea, sí, pero yo me pregunto cómo llega a ese punto. Porque cuando sepamos eso, o sea, la forma como que venga un occidental, por decir un americano o un europeo, no. occidental. No, tú estás claro, tú estás bien. Ahora, vamos a partir de la premisa primero, lo que hablaste primero. Si tú ves la línea literal donde la fe de nosotros los cristianos que no vimos, no anduvimos y creímos, se mantiene junto con la fe de Israel que no creyó, pues entonces a ti te hace justicia de que llegue la gran tribulación. ¿Ok? Otra cosa, los días de Noé, los días de aquel eran días de obra. Tú te salvabas por las obras. Tú te salvabas por ser bueno, porque hacía cosas buenas. En el tema de la iglesia, porque tú eres justificado por tu fe, no por tus obras. ¿Qué significa esto? Que los que dicen que la iglesia y Israel tienen una doble programa escatológico es porque la iglesia cree por fe, no por lo que ve. Israel no creyó lo que vio de Jesucristo. Israel tiene que creer por cuando lo vea sus marcas, que ese es. Bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. ¿Ves? Entonces ahí es que esto se está cuajando. Así es. Si lo que Dios está diciendo es para mí o es para Israel.
porque Jesucristo es judío, toda su teología es judía. Quien trae esto a colación de rapto de la iglesia no es el pueblo de Israel, es la iglesia siglos después, años después. Espérate, pero está que hay algo. Yo he creído por fe y Pablo me está diciendo que hay unas cosas que se van a dar. Entonces, si yo creí por fe, por lo que hemos hablado, se supondría entonces que el escenario mío sea un poco más levantado porque yo no estuve, yo no vi, yo no estuve allí, soy sus padres, soy su abuela. Ok, fantástico. Eso dejémoslo ahí. Ahora, ¿por qué tiene que ser entonces acá? Por lo mismo, porque ¿qué le importa al pueblo judío que el templo se levante en Puerto Rico? No le importa. Porque el templo, ¿cuántas veces se ha destruido el templo de Jerusalén? ¿Cuántas veces? 3 veces está destruido. En el año 586 se destruyó. Se hizo el templo y se destruyó la primera vez. Se levanta otra vez el templo en el año 430 y pico con Ciro. En el año 70 viene Tito y destruye el templo. Y el templo está erigido en el mismo sitio que lo erigió Salomón. Ese pueblo de Israel es un pueblo que hace sacrificio. Es un pueblo que cree en la Torá, que cree en las promesas del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Si el lugar consagrado para el templo era aquí, tiene que ser ahí. ¿Por qué? Porque es la ciudad santa y el templo tiene que estar dentro de la ciudad santa para yo poderle rendir a mi Dios ¿qué? Sacrificio. Porque ellos están en el antiguo, ellos no están en el nuevo. Esa es la política de nosotros. ¿Qué dice el libro mismo de Amós? ¿Qué dice el libro de Osea? ¿Qué dice el mismo Isaías? Yo estoy harto de los sacrificios porque este pueblo me alaba con obra, pero no de corazón. Entonces, un pueblo que no ha creído en el Mesías Jesucristo, es imposible que crea haciendo lo que está haciendo. Porque yo no tengo, si lo que yo tengo para hacer no lo puedo hacer, que es adorar a Yahvé con los sacrificios, menos a este hereje que dijo que era Dios. Cuando Moisés fue al monte y Yahvé le dijo, dile, yo soy. Él es. Entonces, cuando va a Faraón, él me envió, tercera persona, porque Moisés no para que yo sé, porque él no es. Entonces, ¿por qué es interesante que ese templo se establezca ahí? Porque es el lugar designado para ellos. ¿Qué le importa a ellos si se sienta Trump ahora en un templo en Argentina? ¿A mí qué? Yo no tengo templo. Ahora, si yo hago mi templo, ¿qué yo esperaría? Que el rey David se siente en mi templo, porque ese es el mío. Y la adoración es a mi Dios. Ahora, si lo hago en Pakistán, no me va a importar. Ahora, ¿por qué es importante ahí? Porque es la promesa que ellos entenderán que ese que crucificaron era verdaderamente el Mesías. Y cuando ellos estén clamando, él aparecerá y les dirá, mira mis marcas, ustedes fueron los que me mataron, yo siempre estuve con ustedes. Entonces el templo tendrá otra visión, otra apertura. Y ellos van a creer ahora más por fe que por lo que van a ver, porque eventualmente la fe va a llegarle de esta manera como nosotros. Pero tienen que verla primero. Es imposible que no lo vean, porque ellos por obra, ellos por mato los bueyes, sacrificio, y eso agrada a Dios. Nosotros no hacemos eso. Nosotros creemos y ya. Entonces, esa es la médula de todo esto. O está en el mismo plano, que puede ser también, no es que esté erróneo, es que puede ser, y llegamos a la tribulación, o estos que han creído sin ver son las vírgenes prudentes, y aquellos que vieron y no creyeron son las insensatas. Yo lo que creo, y te hago otra pregunta, es que la forma política y geográfica que yo creo que eso suceda es que en esa tierra del templo se haga una embajada. Pudiera ser. El problema es, escúchame bien. Una embajada que represente los gobiernos y que le ponga fin al conflicto que ha tenido todo el tiempo Siria e Israel.
O sea, Siria, Irak, Irán, todos los países. El problema de esto es que el templo de Jerusalén, y esto ven, vamos a hacer un poquito de allá, pero vamos para acá, para el Antiguo Testamento. El templo de Jerusalén, para nosotros, es bien romántico. No. El templo de Jerusalén, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Isaías, era el centro de la ciudad, donde se hacía todo. La gente hablaba, comenzaba. Entonces es importante que ese templo esté en el mismo sitio. Por eso, lo que les dije de Antíoco Epífanes, porque él sabe que en el templo también se mueve dinero, se mueve mercadería. Entonces ese Dios, para tener todo controlado, voy a decir algo y no quiero que se me espanten. ¿Cuál fue el problema de Salomón? No fueron las mujeres. La idolatría. No, el amor al dinero. No es la idolatría, es el amor al dinero. Digo, idolatría en ese sentido. Pero Salomón vio que el templo traía muchas cosas. Y tan es así que el templo Salomón lo constituyó en 7 o 8 años y su casa en 13. ¿Y cómo termina el libro de Segunda de Reyes? Primera de Reyes, cuando el pueblo le dice, tu papá nos tiene hasta aquí de impuestos. Hasta aquí. Haciendo el templo a Yahvé, haciendo las casas de él. Entonces el templo tenía otra. Nosotros somos románticos. No. El templo tenía otra dinámica alrededor. Así es. Y Antíoco lo sabía. Ahí va la imagen. Y el que viene ahora lo sabe. Ahí va la imagen. Pero tiene que ser ahí porque es para que el pueblo de Israel entienda a quién crucificaron en la cruz. Si no, no es posible. Claro, y por eso dice Jesús, no puede servir a dos señores. Claro. Amas el uno y a Mamón. Y está hablando de Mamón como Dios del dinero. ¿Sí? Claro. Y el texto lo dice. Ellos se quejaron contra el hijo. Tu papá nos tiene ahorcados con impuestos. Porque él vio que en el templo había dinero. Mire, hermano, cuando Jesucristo fue a Jerusalén la semana pasada, el domingo, el día de Ramos, lo rompió. ¿Tú sabes cuánta gente se cree que había en Jerusalén en esa fecha? Más de 3 millones de judíos celebrando la fiesta. ¿Sabes cuánto dinero se movía ahí? Pues hermano, ¿por qué Joma le permitía a Jerusalén tener su templo? Porque había dinero. Si no hay dinero en este mundo capitalista, ¿de qué tú sirves? Ahora, si se mueve la economía, usted está viendo en estos días que quieren abrir las tiendas, los comercios y que se muera la gente. Porque el dinero corrompe. Y para que un pueblo de Israel vuelva y haga su templo y comience a hacer su fiesta y se comience la economía a mover y este hombre logra hacer eso, ahí está el Mesías. El problema es cuando él diga, me tienen que adorar. Ahora me sorprendí porque ahora no era. Bueno, pero tú me escogiste y como me escogiste, si no te gusta, te pico la cabeza, vamos. O te echo a los leones, o te prendo aceite caliente, como lo hizo Nerón y todos los romanos. Y el templo se destruyó y este pueblo no ha hecho más sacrificio a Yahvé porque no puede. Porque la sinagoga es para estudiar la palabra, no es para sacrificio. Y fíjese que cada dios de este mundo tiene su templo. Alá tiene el suyo allá. Buda tiene el suyo allá. Cristo en nuestros corazones. Somos templos de él. Pero Israel no. Y tiene que ser ahí. Donde David sacó los planos, llevó todo. Salomón lo construyó, lo destruyeron. Ciro otra vez lo reconstruyó, lo destruyeron. Tiene que ser ahí. Y políticamente hablando, usted tiene hoy en día que Israel poco a poco ha seguido empujando y ya está cerca. Por eso hoy Naciones Unidas se están metiendo a Palestina porque hay mucha pobreza, hay niños muriendo todos los días de hambre, hay un hacinamiento brutal de gente. Israel sigue empujando porque para ellos voy a llegar hasta allá, porque hasta que yo no llegue allá y no monte el templo, así sea políticamente hablando, como tú dijiste,
Esto no es Israel del Antiguo Testamento, esto es políticamente, pero estratégicamente, eso trae dinero. Eso trae Es que dinero. tiene que ser ahí para que el conflicto se desembarque en la zona de Mejido. Pues claro, porque todo es dinero. Ahora mismo tú tienes, ejemplo, Wall Street, ¿dónde está ubicado? En Nueva York. Y esta pandemia ha cogido Wall Street y lo ha desbaratado. ¿Qué quieren hacer ellos? Vamos a abrir Wall Street, porque si yo no muevo la economía, si yo no muevo esto, ¿cómo esto se va a mojerarlo? Entonces es lo mismo. Si yo no llevo el templo allí y yo no comienzo a mover toda esa economía, como tú dijiste, políticamente, administrativamente, corre, se establece, ok. Entonces, para un judío, es importante que yo mueva mi economía a través del templo, porque eso me da que voy a coger a cristianos del mundo que, ese es el templo, vamos para allá, vamos a ver el templo. Judíos de todo el mundo, vamos a ver el templo. Ay, mira, se va a celebrar, por primera vez se va a celebrar, el templo se va a inaugurar. ¿Tú sabes cuánta gente va a ir allí? ¿Cuántos millones y millones de dólares van a estar cogiendo ahí todos los años? ¿No? ¿Y cuántos judíos regresarán cuando eso se dé? Porque esa es la otra parte de cumplimiento. Que cuando eso se dé, ellos van a regresar a sus tierras. Claro, y eso es bíblicamente escrito, regresarán mucho. Esto es... La pregunta personal que te hago es personal. Sí. O sea, es tu opinión. ¿Cuál será la posición de la iglesia? La iglesia, ya hablando de nosotros, cuando estas tribulaciones vengan y me quieran marcar la cabeza y yo no quiera. El problema es que tú estás ahí literalmente, que es marcarte la cabeza. ¿Eh? No, cuando me refiero a la marca, me refiero de que esto de alguna forma el diablo lo va a organizar. Pues claro, para que funcione. Es que ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Es que eso, hacia allá voy. La tarjeta de crédito. Exacto. Por eso es que lo que viene después de este COVID-19, lo que viene es eso. Claro. Lo que viene es que nos van a numerar como al ganado. Pero vamos a lo mismo, la iglesia, nosotros. Y me gustó ese apunte tuyo del dinero, porque la verdad es que no lo había extrapolado, pero es real. Todo el problema de judíos en la eternidad ha sido el dinero, la plata. Claro. Ahora, tu pregunta es muy importante para todos los que estamos aquí. Por eso, usted tiene que estudiar el texto bíblico y cerrarse a algo. A mí. Tú vente a mí, Eddie Marrero. No me va a mover si hacen un templo en Israel o no, porque a mí no me importa eso. Si la palabra dice que el Espíritu de Jehová me hizo a mí su templo. Pero hay muchos cristianos que ven el Antiguo Testamento y tú viste ahora en esta pandemia, pintan las casas con rojo. ¿Y qué tiene que ver eso con mi vida personal con Dios? Y cuando yo me convertí a Cristo, dice la Escritura que yo fui sellado. Y ya. Entonces, a mí, si hacen el templo, lo pueden hacer en Jerusalén. No me va a importar. No me va a importar porque esto no me mueve. A mí me mueve Cristo. Ya me movió Cristo. Yo creí en Cristo sin conocer a Cristo, sin personalmente. Lo moverá a ellos. Pero hay personas en la iglesia, y tú bien dijiste que en aquellos días se levantará la maldad y la mente de muchos se enfriará. Y la maldad no solamente tiene que ser maldad. La maldad también puede ser falta de fe. Ay, mira, el templo, pues ahora voy para el templo y voy a hacer esto, y ahora sí, y fulano. Y yo salí mejor que ellos porque yo no vi y creí, y me fue contado por justicia, primero que a ellos. Y la ya es volver atrás. Eddie, quería preguntarte. Dime. Mencionaste referente a una pregunta que siempre se hace, y yo creo que es parecida a lo del templo que estás diciendo, si lo hacen en Jerusalén o no, y es referente a cielos nuevos, tierras nuevas. Uh-huh. Muchos dicen que será en donde estamos aquí nosotros, y otros dicen que no, que Dios va a tener unos cielos nuevos y unas tierras nuevas. A mí realmente, donde Dios me ponga, no importa donde sea aquí o donde sea, voy a estar mejor. Fácil.
Pero, ¿qué las escuelas dicen referente a esto? Bueno, el texto te dice, y yo creo, buena pregunta. Si nosotros vemos el plan de salvación, ahora no voy a hablar de los dos programas, no. Voy a hablar porque el programa, pueden haber dos programas escatológicos, ¿verdad? Pero el fin es el mismo, salvación. Es salvación. Es salvación. ¿Cómo Dios trabaja con cada persona? Yo no sé, pero el plan es el mismo, es salvación. Ok. La Biblia empieza, escúchenme bien. Esto es un poquito de teología de antiguo y de nuevo. Voy a dar dos saltos mortales en menos de un minuto. Dice la teología del Antiguo Testamento que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algo pasó y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? La hizo buena, algo pasó, se dañó y Dios va a decir que y puso Dios su luz y dijo, yo no brego con los regueros. Y la luz se hizo. Y llamó a la tierra, y llamó al sol, y llamó a la luna, y sacó las aguas y las montañas, fantástico. Y puso allí ¿a quién? Al hombre. ¿Cómo termina entonces el libro de Apocalipsis? ¿Qué había? Había una gran tribulación. Vino un milenio. Después del milenio viene la guerra de Gog y Magog. En Ezequiel va a tener que leer eso. Eso es una guerra, mire, tan y tan fea que todo se destruye. ¿Esa es la Armagedón? Exactamente, Gog y Magog. Pero no usa el término Armagedón, úsate Gog y Magog en Ezequiel, búscalo. Eso es una guerra brutal que se va a dar y todo va a ser destruido. Entonces, ¿qué vuelve Dios a hacer otra vez? Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué hizo Dios en Génesis? Un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo que estaba allá, porque el ser humano lo dañó. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Y dice que se vendrá la nueva Jerusalén y todo el mundo estará en ¿qué? En paz, como al principio, como estaba Adán y Eva en paz con Dios. No había separación. Eddie, una pausita ahí. Entonces, ahí estamos en cuerpo glorificado y no en cuerpo presente, ¿no? Bueno, es que tú estás tomando la perspectiva, cuerpo glorificado y presente son dos cosas diferentes. Y yo no te puedo explicarte eso porque lo único que yo tengo que explicarte a ti es Jesucristo. Que tiene un cuerpo glorificado, pero traspasaba paredes, pero le daba hambre. ¿Me siguen? Entonces, Sí, claro. Es un misterio. Yo no sé cómo es. Yo tengo pistas de Jesucristo. Eddie, en ese cielo tierra nueva que estás hablando. Hay una Apocalipsis parte de la Biblia, 21, 22. sí, hay una parte de la Biblia que habla del cachorro. Ese es el milenio. Eso es el milenio. No es ahí. Cuando habla del león que se junta con ese es el milenio, el tiempo de paz. Después de ahí viene la guerra de Gog y Magog y después viene cielo nuevo y tierra nueva, donde la Jerusalén desciende a la tierra. Es que en la guerra de Gog y Magog es cuando sueltan nuevamente a Satanás y es la última muerte, ¿no? La muerte de él. Exactamente. Ahí es donde ya matan al diablo. Ya se acabó. Ya se acabó la existencia de él. Que lo envían para el Gehenna, al infierno. Y entonces ahí donde ya juzgan a todos los que estuvieron con Satanás y es la muerte segunda. Exactamente, muerte segunda. El juicio del trono blanco. Y ahí entramos en la eternidad. Y ahí entramos Adán y Eva otra vez. Exactamente, cielo nuevo y tierra nueva. Otra vez un reinado eternal de paz con Dios. Porque dice Apocalipsis que Dios será la luz, como era en el Edén. Y la gente entrará y no habrá sufrimiento y ríos y esto, lo otro. Claro, eso es una utopía, por favor. De aquel que está en crisis, piensa que esto tiene que ser algo mejor para allá. Pero si usted lo ve una Génesis, tiene coincidencia. ¿Quién más? O sea, que nosotros estamos aquí ahora mismo, si estuviéramos un tiempo, si fuéramos una línea de tiempo, estuviéramos en la tribulación, literalmente. Después de esto viene la plomacera de la Armagedón y después viene el reino. Por eso es que te digo, la segunda venida. La gente habla de la gran tribulación, sí, pero ¿desde qué punto tú hablas de ahí? Porque la gran tribulación sería los 3 años y medio donde se persigue a los cristianos de todo el mundo. Ahora, hay 3 años y medio buenos, pero ¿qué son buenos? Depende de lo que sea bueno para ti y para mí.
Porque quizás a mí ahora no me están, aquí en Puerto Rico no me persiguen para matarme, yo tengo libertad de culto. Oye, pero hay un coronavirus, hay una economía, hay miles de desempleo, esto está más caliente, Puerto Rico sufre cada año embates de huracanes, ahora tenemos terremotos, pues esto es una gran tribulación. Ah, que no me está persiguiendo. Ah, pues yo estoy quizás en los 3 años buenos. los 3 medio malos, ¿será que matarán? ¿Qué puedo decirte? Sí, así es. ¿Entiendes? Esto es relativo, porque la gente dice, la gran tribulación, sí, pero dime de dónde es, porque, oye, hay gente que no sufre como yo sufro, o como tú sufres, y ellos no tienen para nada gran tribulación. Ahora, si tú te vas a Haití, es difícil la vida allí. Si te vas a Nigeria, es difícil, más que Puerto Rico. Para ellos, esa también es su gran tribulación. ¿Qué es lo que va a marcar eso? Lo que tú me dijiste ahorita, el orden mundial, y que venga el tipo y diga, esto es así. Ahí comenzó entonces la verdadera gran tribulación. Yo tengo anticipo, porque fíjate que ese programa Apocalipsis, y esto es otro curso, cuando tú hablas de los sellos, que se dan los sellos primero, eso es una entrada. Después vienen las trompetas y después las copas. Es la misma cosa. Lo que pasa es que en una te lo doy el macro. En la segunda te lo más específico. Y en la última, bien específico. El problema aquí no es que si calienta el sol, porque la gente sigue como ahora. Eso está caliente y seguimos quemando y quemando. No nos importa. El problema es cuando la persecución se hace individual. ¿Me sigue? ¿Cómo así? Porque la gente decía, eso es en el Polo Norte que se agitan eso a mí no afectarme acá abajo en el trópico. Que fíjate, se están desgitando los polos y ahora en el trópico tenemos huracanes categoría 5 años corridos. Ahora sí, a mí me interesa eso, pero hace 20 años acá no me importaba. Entonces, la gran tribulación ocurre cuando viene para mí, que me persiguen a mí, porque si te persigue a ti, allá tú con ella, ahora cuando me toca a mí. Ahí es el problema. Cuando toca a los míos, entonces yo tengo que reformular mi pensamiento y decir, espérate, entonces era importante lo que por 20 años, 30 años dijeron, se está calentando la tierra, se está contaminando la tierra, estamos quemando el Amazonas. Antes no importaba. ¿Cuál es la lucha hoy en día? Importa, porque lo que pasa en el Polo Norte afecta al Polo Sur, porque esto es una nave que se llama mundo. Y puede que tarde 5 o 6 años, pero me va a tocar a mí. Y si en 5 o 6 años ya se destruyó tanto, ¿qué me queda a mí? Coger el cantazo más grande que viene. Y Puerto Rico, en los últimos 5 años, el Caribe ha recibido 5 huracanes categoría 5. ¿Qué significa eso? Que el planeta está más caliente, que el sol ha calentado 7 veces más. Y la única manera que tiene el planeta para enfriarse es por los huracanes. Porque coge el calor y lo saca a la atmósfera. ¿Qué tiene que hacer el planeta ahora? Tengo que hacer el huracán más fuerte porque tengo que enfriar más. Hace años eso no se veía, ahora nos preocupa. Ejemplo, en Puerto Rico la gente, viene un huracán, viene un huracán. Cuando vino María y nos pasó el jolo por encima, ahora la gente sabe que es un huracán. Y desde marzo en Puerto Rico y en abril, la gente comienza a prepararse, compran agua, compran comida. Porque ahora yo no veo que solamente tocó a Haití, o a Santo Domingo, o a Cuba, me tocó a mí. Y como yo viví la experiencia, ahora yo sé lo que es estar en la gran tribulación. 6 meses sin luz, 6 meses sin agua. Yo no quiero otra vez vivirlo. Un María. Esto va a sonar un poquito raro, ¿verdad? Y no lo cojan a mal. Es mi experiencia. Yo encuentro que en Puerto Rico hoy en día hay mucha inestabilidad emocional por los medios noticiosos. Pero cuando tú comparas el coronavirus contra un María, yo sé lo que es María. Pregúntenle a Piña, pregúntenle a Johan. Yo estuve 4 meses sin luz y sin agua. Y sin comida prácticamente. Ahora yo tengo luz y agua y tengo comida.
Ah, que me quedé cansado, pues fantástico, pero tengo luz, tengo agua, tengo comida. En María no había. Entonces, yo no sé por qué la gente está en esta crisis cuando pasamos un huracán María. ¿Ah? Entonces, ahí es que vamos. Cuando la realidad de la gran tribulación se hace presente en cada uno de nosotros. Pastor, escucha. Dime. Y si fuéramos, vivíamos la vida como un tipo como yo, Ajá. que me gustaría amarrarme a la cristología y olvidarme de la escatología. Ah, ahí estoy yo bajado. Porque yo, claro. mi sueño cristiano evangélico es la esperanza. Es la esperanza de Cristo. Es la eternidad, es la resurrección, es la vida eterna, es Cristo. Si me voy antes, si me voy después, si me cortan el cuello, si me... No quiero saber de ese tema. Miren, hermano. Que lo que sucedió en el Génesis, yo sé que se va a repetir otra vez. Claro. Y ahí yo quiero estar. Así es. Miren, hermano. Y yo me ato a la cristología y no me involucro en complicarme la vida, en cuál escuela me voy, porque yo quiero meterme en la escuela de Cristo. Así. ¿Qué tú le aconsejas a un tipo así? Mira, ahora le voy a decir mi perspectiva completa después de a ustedes 2 cursos y decirle más o menos dónde yo puedo estar. Yo creo, Eddie Marrero, que la Biblia dice, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de esta fe. Cuando hablamos de escatología, son eventos futuros. Y me parece a mí que muchos hermanos de mi iglesia, voy a hablar de mi iglesia, de la mía, o yo pastoreo, piensan más en mañana y menos en el hoy. Si yo soy, como dice Piña, cristológico, y yo vivo la vida a través de lo que Cristo me enseñó, y yo parto hoy, amén, me fui. Si parto mañana, amén, pero yo tengo puesto la mirada en Cristo. Esto, como ya al principio, son escuelas. ¿Quién está? ¿Quién no está? A veces a la gente se le va la vida. No, que tú te tienes que ir antes, que te tienes que ir después. So matter what. Yo soy salvo ya porque Cristo me condicionó en la cruz del Calvario. Cristo dijo, consumado es. Que el término es tetelestai. Hice lo que tenía que hacer. Todos son míos. Ya está. El problema es que entrar en estas discusiones, lamentablemente, nunca vamos a llegar a nada, porque son escuelas de interpretación. El texto más claro no puede ser. Se lo resumo. Tú tienes a 2 discípulos. Viene la mamá y le dice, yo quiero que mis hijos estén contigo. Y él le dice, eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde al Padre. Porque el día y la hora nadie lo sabe el Padre. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos. Jesús está diciendo que esto de rapto, esto del arrebatamiento, de la segunda venida, eso es un tipo de boda judía. Y en la boda judía, y eso es lo que dice Piña, en la boda judía, el padre ya había pagado la dote por la muchacha. Ella nació, la voy a casar con Piña, que es también un nene. El padre de Piña pagó al padre de la muchacha y le dijo, tú me la vas a guardar hasta que yo diga. No Piña, hasta que yo diga. Cuando el padre entiende que Piña ya tiene la edad suficiente para casarse, que está maduro, que tiene su casa, no es como nosotros, que los que nos metemos en nuestras casas, que tiene su casa, que tiene su trabajo, que ha hecho todo bien, el padre le dice, llama al padre de la muchacha y le dice, hey, la boda es en una semana, se acabó. El padre de la muchacha no puede decir, no, pues déjame ahora acondicionar. No, ella tiene que estar lista para ese día. Si el padre pagó la dote en Cristo, en la cruz del Calvario, yo tengo que vivir al día. Yo no puedo esperar, como la virgen insensata, decir, ay, se me va a caer mañana. No, pues no sé, yo voy pasado mañana. No. Yo vivo el día, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces yo vivo a través de Cristo. Si yo muero, como dice Pablo,
para Cristo muero. Si yo vivo, para Cristo vivo. Tengo que vivir pensando que esa boda se puede dar ahora. Ya. ¿Por qué mañana? Porque si yo dejo para mañana, buenos humanos que somos, dice un refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y en nuestro contexto occidental, no oriental, usted sabe que las bodas se anticipan, ¿verdad? Y que con que yo anticipo la boda y le pongo fecha a la boda, pasan los meses, y entonces es que, ay, corre, espérate, que se me quedó esto, que me otro, que... En la boda judía eso no se da. En la boda judía, si yo te llamé que la boda es pasado mañana, tú tienes que haber tenido a todo el mundo ready. Por eso la parábola de los invitados a la boda. Búscate a esta gente. Ah, no puedo ahora. Ah, no puede. Déjalos afuera. Porque no están ready para el momento. Entonces, estos debates de escatología, la gente se va, no, que eso es mañana, que eso es pasado. Yo no sé cuándo es. Yo vivo el presente. Mi presente es Cristo. Y lo que yo haga hoy, lo hago en ejemplo de Cristo. Y si fuera que la muerte me encuentre esta noche, yo tengo las manos levantadas al cielo. Ay, muerte, no venga ahora. No, espérate, porque yo tengo que jalar unas cositas. No. Si ya suenan las trompetas, yo tengo las manos ready. Vámonos. Entonces, esa es nuestra visión. Tiene que ser, ok, yo sé la escatología, yo sé la escuela, fantástico la sé, pero mi vida tiene que estar centrada en Cristo. En Cristo. Lo que yo haga hoy tiene que ser ejemplo de Cristo. Y no me importa si es mañana, si es pasado, si viene la pre, si viene la post, si viene... So matter what. Yo estoy igualada en Cristo. Y se acabó. ¿Qué me tiene que importar a mí el templo? No me importa, yo estoy igual en Cristo, porque yo soy cristiano, yo no soy judío. El judío, él tiene que ver su manera, yo lo veo a mi manera. Mira, Cristo. Tenía más preguntas que hacer, pero ya con lo que dijo Piña, con lo que tú dijiste, yo no pregunto más. No, pero... Me tengo que enfocar en Cristo, entonces olvídate de lo demás. Muchas gracias. Y escúchame, no es que tú elimines esto, tienes que estudiarlo, tienes que saberlo, para saber las escuelas, pero eso no puede ser tu norte, no puede ser, ay, Dios mío, ahora voy a hacer todo porque esto no ha venido, yo tengo hermanos. Yo creo que tú dijiste algo clave y es no caer en este tipo de discusiones. Yo creo que estas dos clases han sido muy buenas porque hemos venido con son de ser estudiantes. Exacto. Y tú has sido de maestro, pero no es que mañana vamos a continuar y pelear y debatir. Esto lleva años en estos debates. No, que yo yo escuché a un señor, un muchacho en Nueva York, con una pelea con esto. Ah, estos que dicen de la pretribulación, los veré cuando pasen tribulación más. Y digo, ¿pero qué? Y él es Dios para saber que eso es así. Ah, no, porque yo estudié la Biblia y esto es así. Y yo digo, ¿qué es eso? Si eso no lo sabe nadie. El texto dice que eso no lo sabe nadie. Entonces, estamos cayendo ya en debates teológicos donde yo puedo insultar al hermano. Ah, entonces, ¿esto no es pecado? Por una cuestión que yo ni sé. Pues entonces, vamos a creer en Cristo. Yo sé las escuelas, sé las interpretaciones. Ah, yo puedo aceptar que aquel piense que se va en la post, este se va en la pre y este se va en la mid. Fantástico. Y ahora vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Ah, que Cristo viene antes, viene después. Él mismo dijo, yo no lo sé. Entonces, la gente quiere saber más, sacarle más al texto de lo que el texto nos está dando. Y el texto en esto, como dijo ahorita uno, es un misterio. Esto es un misterio, esto no lo sabe nadie. Cuerpo transformado, yo no sé lo que es eso, no me pregunte. Cristo, yo sé que traspasaba paradas y le daba hambre, eso es lo que yo sé. Más nada. ¿Cómo será ese evento? Yo no lo sé. La Biblia en esto es bien parca. Los textos que tiene son bien parcos y usted los coge y dice, bueno, esto es lo que yo puedo entender de ahí. Más de eso, no me pregunte porque eso es un misterio. Yo no conozco a nadie que haya ido y haya regresado después de allá 5 años. Todo el que se va no vuelve. Entonces, tiene que ser bueno porque no quiere regresar. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Porque estos temas sacan las emociones. Y hay que tener cuidado con nuestras emociones. Por eso cuando Jesús le dijeron,
mira, este no toca responder a mí, es el de hoy el día. ¿Sabes por qué? Porque ahorita me van a gestar y ninguno de estos va a estar conmigo. Mira, ya está, se acabó. Véngase, vamos a orar para que no entre en tentación. Bajó 3 veces y a 3 veces lo quedó durmiendo. Y dijo, va a haber tentación. Llegó y todos se fueron, porque no vivían el hoy. Vivían en la esperanza de ese mañana. No, cuando él se levanta con las almas y va a meter la mano a Joma. No fue así. Y como no fue así, se desilusionaron. Nosotros tenemos que coger esos textos y verlos así también. Esta es cuestión de estar firme, de creer, de que Cristo es el Señor, de que Cristo viene. ¿Cuándo viene? Yo no sé. Porque Pablo creía que era mañana, y fíjate, y Pablo murió hace años. Ahora, ¿qué dijo Pablo al final de su carrera? He peleado la buena batalla de la fe, he guardado. ¿Y sabes qué? Y me espera una corona de vida. Ya, no hay de otra. ¿Cuándo será? Me espera. Y eso fue Pablo, que está en nosotros. Y se enfocó en Cristo. Por eso Pablo es el máximo imitador de Cristo, porque él tuvo que rehacer su teología. No, Cristo viene hoy, Cristo viene cuando yo quiero. Espérate, aquí hay un problema. Déjame rehacer mi teología. Espérate, no. Esto no es cuando yo piense, esto es cuando Cristo quiera. Apegó a vivir a la imagen de Cristo. Y ya. Así que no se entren mucho en estas cosas, estudienlas, sépanlas, pero yo tengo amigos que se van a las manos por esto. De hecho, tengo gente que no, que tú estás mal, y yo nunca hice aquí. No, escuela, coja una y ya, si quiere. Pero no le den mucho casco a esto porque se van a volver locos. Sépalo, trabájelo y ya. Voy a dar en la iglesia un estudio, lo di. Y ya. Pastor Eddie Marrero, bendiciones. Dígame. Habla con Oscar López de Cartagena de India. Saludos a todos los ministros que están ahí conectados, Pastor Benjamín, a todos, Pastor Piña, cordial saludo. Bueno, el pastor también Edgar Castilla, salude. Bueno, yo estoy aquí con mi esposa, estoy aquí en la oficina y hemos escuchado todo, esto ha sido muy profundo, de verdad que son temas que nosotros no estamos tocando, lo hacemos, no lo hacemos esporádicamente, pero son muy, muy importantes. Pero yo me quedo con algo muy importante, y es que es como nosotros como creyentes debemos estar listos y preparados para estos tiempos. ¿Cómo debe ser la actitud de nosotros como creyentes en este tiempo? Y son actitudes que tenemos que tener una vida recta y una vida caminando bajo el propósito de Dios. No importa en el momento que llegue el arrebatamiento, no importa que lleguen los tiempos, ¿ya? Si no, me quedo con lo último que estuve hablando el pastor Benjamín, el pastor Edgar Castilla y usted, el pastor Piña, sobre de cómo debemos estar preparados y listos para este tiempo. ¿Ya? Estaba hablando con mi esposa acá de esto, y es que debemos estar preparados. Romanos capítulo 12, versículo 8, habla de que nosotros debemos estar con unos cuerpos limpios y sin mancha, las vestiduras blancas, que habla la palabra, para este tiempo, los tiempos que vengan. O sea, quería ahí analizar algo, y era eso, que me quedo con más que todo con esto, el tiempo de tribulación que estamos viviendo, pero Dios está supliendo todo, Dios está en el control. Claro. Bueno, bendiciones. Muy bien, y miren. Dios te bendiga, Oscar. Bendiciones, pastor Benjamín. Esto es tan complicado que aún en el tiempo de Jesús esto estaba discutiendo. Ese texto que usted tiene y yo tengo, que es muy precioso, que aquellos se levantaron y, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantos milagros, y él le dice, apartaos de mí que no os conozco, hacedores de maldad. Ellos no estaban siguiendo a Cristo. Estaban siguiendo las obras. Esto me garantiza llegar allá. Cuando llegó el momento, él le dijo, apartaos de mí que no conozco hacedores de maldad. Ellos se levantaron pensando que estaban las cosas bien hechas y que iban a morar en el reino de los cielos. Se encontraron que no es así. Por eso retomo las palabras que dijo nuestro hermano. Vamos a vivir una vida de integridad, de paz, de amor al prójimo, de saber que hay gente necesitada, que hay que ayudarlo, de saber que hay personas que tienen preguntas, situaciones, debemos de contestarlas, pero no entrar en polémica, porque la polémica divide.
y Cristo no dividió, Cristo quería unir. Entonces es mejor creer más, hacer más por amor que no, yo sé más que tú porque vamos a entrar a mañana vamos a entrar mañana en la postribulación. Dios quiere que sea así, Dios quiere que sea así, pero yo lo que sé es que si yo no me preparo en Cristo y lo que yo me comí no fue cristomicina y llega el momento difícil, yo puedo decir, pues entonces todo lo que vendieron era embuste, pues dejo de creer. No, sépalo, téngalo, pero siempre deje el checkmark que la hora y el día solamente lo sabe el Padre. Nuestro compromiso es servir a Dios. Ya está, a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo caminó Cristo? ¿Qué decía Cristo? Eso que yo tengo que emular. Fuera de eso, lo demás son teorías. Hecho, teología es el estudio de Dios. Y Pablo dice, ¿quién ha conocido a Dios? ¿Quién ha estado en la mente de Dios? Los atributos que nosotros le damos a Dios, sobrenatural, todopoderoso, todo omnisciente, ese se lo ha dado el ser humano a Dios para decir, eso es Dios. Pero eso es Dios. ¿Eso abarca todo lo que es Dios? No, Dios es más que eso. Así que, Dios es más que esto. Dios es más que esto y será más que esto. Lo que hacemos aquí es tratar de dar luz en unos temas que a veces, en vez de más luz, damos oscuridad, pero vamos por ahí. Hay que trabajarlos con mucho amor, con mucha paciencia y saber que nadie tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Amén. Amén. ¿Okay? Yo creo que fue una experiencia bonita tener al pastor Eddie con nosotros durante 2 martes, que ha tomado de su tiempo en este tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo para poder hablarnos de este tema muy interesante de la escatología y poder hablar, ¿verdad? Con toda la tranquilidad y despacio y con toda la paciencia, poder explicar las diferentes escuelas, poder contestar sus preguntas. Y de verdad queremos darle las gracias por todo este tiempo que ha podido compartir con nosotros. Un placer. Ya hemos dado, comenzamos a las 8, ya van a ser las 10, tuvimos 2 horas, dimos ese tiempo para poder terminarlo y poder contestar todas sus dudas y preguntas. Me gustaría quizás unas últimas palabras del pastor para que pueda despedirse. Muy bien. Y poder dar por terminado la grabación de hoy. Ha sido un placer, siempre mi testimonio siempre ha sido ese. Yo doy por gracia lo que por gracia he recibido de parte del Señor. Siempre me gustan estos temas, me gusta discutirlo con gente como ustedes que estén dispuestas no a entrar en polémica, sino a ver que hay otras personas que piensan también diferente a mí, aunque creamos en Cristo. Y eso es bueno porque eso nos libera a nosotros y nos da a entender que hay un mundo más grande, ya sea de Colombia, de Puerto Rico, de Miami, de Pensilvania, de Ecuador. Hay un mundo más grande. Ustedes tienen mi email, tienen mi número de teléfono, necesitan ayuda, necesitan sugerencias, no duden en llamar, pero sí con tiempo, por favor, porque un poquito joradito. Me comprometo con ustedes a enviarle estas 4 clases. Son 4 clases completas. Yo se lo voy a enviar la piña y piensan enviar ustedes. Y ahí están mucho más que esto. Ahí están los puntos fuertes, los puntos negativos. Hay mucha información ahí. Que yo sé que ya con esta base usted va a tener más para entender, pero a fin de cuentas estamos para servir. A eso nos llamó Dios, a servir y ayudar a la iglesia en todos estos temas. Nuevamente ha sido un placer. Oren mucho por mí. Hay muchos retos por ahí por adelante. Dios está haciendo unas cositas que nos lleva por ahí. Oren para que Dios me dé esa sabiduría y que podamos cumplir lo que Dios quiere en nosotros. Yo no tengo miedo, pero hay otras cosas que están envueltas y no hay que encajarlas primero. Pero oren por mí para que sea mañana, sea pasado. Piña, usted me llama y estamos aquí otra vez. Olvídese de eso. Usted es mi hermano. Así que los amo, los quiero a la distancia. Oraré por todos ustedes, como yo empezaré por todos ustedes, para que esta pandemia termine lo antes posible y podamos todos volver a la normalidad. Sabemos que son tiempos difíciles, pero qué bueno. Fíjese, yo oraba esta mañana y le doy gracias al Señor porque
en la pandemia me ha permitido Dios dar clases a estudiantes de Colombia que yo jamás pensé, estudiantes de Miami, Sudamérica, Latinoamérica. Así es Dios, así es Dios. Y recordé esta mañana, y termino con esto, una promesa que Dios me hizo a mí hace 12 años atrás. Me dijo, tú serás de bendición a mucha gente. Esta mañana recordé eso. Y dije, wow, Señor, gracias, porque la veo cumplida en mí, en estos muchachos y en Piña que me llamó para eso. Así que ha sido un placer. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Cuídense, protéjanse y vamos a salir de esto. De verdad que sí. Amén, amén. Una puertorriqueña. Y lo que falta, Pastor Eddie. Sí, una puertorriqueña que está conectada aquí desde Dallas nos escribe por el chat y nos dice que en su vida tenía muchas dudas, pero que fueron aclaradas durante esta clase. Que muchas gracias por eso. Vuelvo y repito, Piña tiene mi email. ¿Necesitan algo? Piña. Este es el enlace. Gracias. Pastor Eddie. Bien, dímelo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí fiel hasta las 10. ¡Wow! Gracias, bendiciones. Pastor Edgar, salude, Pastor Edgar, extrañándolo por Cartagena de India. Oscar, bendiciones. Pronto, cuando nos den permiso. Bueno, salude, Pastor Benji, Pastor Piña y Pastor Eddie, y todos los que están ahí conectados, de verdad, gracias por la información, es interesantísimo, y vamos a seguir estudiando porque en realidad la idea es crecer también. Muchas gracias. Amén. Bueno. Amén, amén. Amén, gracias por este tiempo. Cuídate mucho, Oscar. Gracias por este tiempo, ¿verdad? Que han podido Pastor conectarse. Benji, Hoy fue un familia. estudio maratón. Estuvimos casi 2 horas aquí. Amén. Pero gracias por este tiempo. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Y ya en breve, en algunos quizás 30 minutos, estaremos enviando el video para que luego lo puedan disfrutar y puedan compartirlo con otros estudiantes. Amén. Bendiciones. Dios me continúe bendiciendo. Ok. Bendiciones. Bendiciones, saludos.